Bienvenidos, saludos una vez más, Hare Krishna. Hoy estamos en domingo 14 del mes de mayo y vamos a continuar entonces con el Bhagavatam. Vamos a leer un par de versos hoy, verso número 11 y 12, posiblemente 13 también. Así que sean bienvenidos, Hare Krishna. Vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Satre Mamasa Bhagavan Haya Shira Satyam Sakshat Sa Yagya Purusha Stapaniya Varnaham Chando Mayo Makamayo Kila Devatatmam Vacho Babuvur Ushati Swasato Syanastaham. La traducción del verso es la siguiente. El Señor apareció como la encarnación Hayagriva en un sacrificio realizado por mí, o sea, el Señor Brahma. Él es los sacrificios personificados y el matiz de su cuerpo es dorado. Además, Él es los Vedas personificados y la superalma de todos los semidioses. Cuando Él respiró, todos los dulces sonidos de los himnos védicos salieron de sus fosas nasales. Srila Prabhupada comenta lo siguiente. Los himnos védicos son por lo general para los sacrificios que realizan los trabajadores fruitivos que quieren también satisfacer a los semidioses para obtener un resultado fruitivo. Pero el Señor es los sacrificios personificados y los himnos védicos personificados. Por lo tanto, aquel que directamente es un devoto del Señor es una persona que automáticamente ha cumplido los propósitos de los sacrificios, así como también complacido a los semidioses. Los devotos del Señor puede que no realicen ningún sacrificio o puede que no complazcan a los semidioses de acuerdo con los mandatos védicos. Y aún así los devotos se encuentran en un nivel más elevado que los trabajadores fruitivos o que los adoradores de los diferentes semidioses. Fin del comentario. Bien, aquí entonces hablamos de Hayagriva, esta encarnación del Señor. Una característica, Él es los sacrificios personificados. Aparte, el matiz de su cuerpo es dorado. Aparte, Él es los Vedas personificados. Y 4, Él es la superalma de los semidioses. Vamos a mencionar 2 cosas aquí. Partiendo de estas 4 características, vamos a tomar 2 de ellas y vamos a observar cómo también Krishna dice de sí mismo una idea similar en la Gita. Vamos a tomar esta primera cualidad. El Señor Supremo es los sacrificios personificados. Vamos a ir entonces a Bhagavad Gita. Vamos a ver si es 9.16. Sí, 9.16. Krishna dice que yo soy el ritual, el sacrificio, soy la ofrenda a los antepasados, soy la hierba medicinal, el canto trascendental, soy la mantequilla, soy el fuego y soy la ofrenda. ¿Es una idea similar? Krishna dice aquí, porque el verso nos está hablando de ceremonias rituales y como el ritual es el Señor Supremo. Y él mismo dice eso aquí, yo soy el ritual, soy toda la ceremonia de sacrificio
Aparte soy la ofrenda, soy lo que se ofrece. Soy el canto trascendental, o sea, los mantras que se cantan en esa ofrenda, yo también soy eso, dice Krishna. Soy la mantequilla, que es el combustible que mantiene encendido el fuego. Aparte, yo soy el fuego y soy la ofrenda. Vamos a volver al verso de hoy, en donde el señor Brahma decía que él es los sacrificios personificados, decía él. Y vamos a tomar entonces eso en relación a la primera cualidad que se mencionó aquí. Y vamos a tomar la cuarta de ellas. Vamos a ver. No, la tercera, en donde el señor Brahma dijo que él es los Vedas personificados. Y estos Vedas personificados, Krishna habla un poco, hablando de sí mismo también en la Gita. Vamos al capítulo 13, texto 18, en donde Krishna va a decir lo siguiente. Él dice que, hablando en tercera persona, ahora aquí Krishna, hablando para Arjuna, él, dice el Señor Supremo, es la fuente de luz de todos los objetos luminosos. Él está más allá de la oscuridad de la materia y está no manifestado. Él es el conocimiento. Él es el objeto del conocimiento y Él es la meta del conocimiento. Él está situado en el corazón de todos. Vinimos a buscar puntualmente esto. Él es el conocimiento. Él es el objetivo o el objeto del conocimiento y Él es la meta del conocimiento. Mientras que en el verso de hoy estamos volviendo, el señor Brahma habla de cómo el Señor Supremo es los Vedas personificados. Y para decir un poco más en relación a este verso 18 del capítulo 13, es que el Señor Supremo es el conocimiento, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, en realidad es el Señor Supremo. Específicamente, por ejemplo, el Bhagavatam. El Bhagavatam mismo declara de sí mismo que el Bhagavatam es la encarnación sonora del Señor. Y aparte, con todo eso que escuchamos y leemos en las Escrituras, que ya es una encarnación del Señor, aparte, el objeto de ese estudio, lo que buscamos, eh, el objeto mismo de todo ese conocimiento, es estudiar al Señor mismo. Si ya el conocimiento es encarnación suya, lo que se estudia con ese conocimiento es Él mismo. Es como, sí, podemos decirlo así, tenemos un libro que habla acerca de la botánica, que habla acerca de las plantas. Y por un lado tenemos el conocimiento en sí, todo lo que está escrito ahí en el libro, pero a través de ese libro buscamos conocer lo que se está estudiando con ese libro son las plantas, ¿no? A través de ese libro. En nuestro caso, el conocimiento trascendental es una encarnación del Señor Supremo, una manifestación del Señor Supremo. Y el objeto que se estudia con esos libros es el Señor Supremo mismo. Pero aparte de eso, es que el objetivo de estudiar al Señor Supremo es llegar al Señor Supremo. Él es, como dice este verso, la meta del conocimiento. A diferencia volvamos al libro de botánica, a diferencia del libro de botánica, que es estudiar las plantas para conseguir una meta que es extrínseca, para conseguir una meta externa a las plantas, posiblemente para ganarme sustento, digamos, posiblemente para tener un empleo como biólogo, como botánico. Por eso estudio las plantas, a través de un libro que tiene el conocimiento acerca de las plantas. En este caso, la meta de estudiar a Krishna es llegar a Krishna, es comprenderlo a Él y poder llegar a la morada suprema en donde se solidifica, digamos, que concreta la relación con Krishna. Y aparte, entonces, volvamos al verso, aparte es que Él mismo es esos Vedas personificados que lo describen a Él para llegar a Él. Prabhupada en este comentario ha dicho algo que también vamos a mencionarlo,
Prabhupada ha hablado de los sacrificios y nosotros hemos leído un poco de ello también, porque ya que el verso hablaba de los Vedas, como él es los Vedas personificados, resulta que en general los Vedas contienen todo tipo de información para cómo realizar sacrificios, cómo realizar esas grandes ofrendas. Eh, Tanto las grandes ofrendas que eran realizadas así a una escala súper grande, una escala, digamos, estatal, porque eran los diferentes estados, los diferentes reyes que patrocinaban estas ceremonias y ellos se encargaban de conseguir todos los elementos necesarios y reunir a todos los sacerdotes necesarios, capacitados y competentes para llevar a cabo estas grandes ceremonias estatales para que todo el pueblo, todo el país pudiera participar y de esa manera mantener constante flujo de actividades espirituales, tanto para el bienestar suyo, digamos, para el bienestar de él como regente, para poder regir bien, y también para la población en general. Así, de esa manera la población en general podía mantener vivo el recuerdo de que las cosas espirituales son genuinas y no solamente algo teórico y nebuloso y borroso en la teoría. Entonces, estos sacrificios, los Vedas en realidad se centran en dar indicaciones para cómo realizar esos sacrificios, cuáles son los himnos que se cantan, cuáles son los ingredientes que se requieren. Los Vedas prácticamente se centran únicamente en enseñarle al lector cómo ejecutar sacrificios. Y es por esa razón entonces que Prabhupada habla aquí de estos sacrificios y Prabhupada describe cómo los devotos del Señor, voy a subrayar aquí, es posible que no realicen ningún sacrificio, dice Prabhupada. ¿Por qué? ¿Y por qué él menciona eso? Porque es posible que los devotos, los Vaishnavas, den la impresión de que son seguidores de los Vedas, pero muy irresponsables. ¿Por qué? Porque los Vedas recomiendan tantos sacrificios, tantas ofrendas y ceremonias, pero aquí encontramos a los Vaishnavas que no realizan tantas ceremonias y más bien parece que no realizaran ningún tipo de ceremonias y sacrificios. Entonces no los Vedas. Esa sería la conclusión. Si fueran realmente seguidores de los Vedas, estarían todo el tiempo realizando los sacrificios que los Vedas recomiendan. Pero lo cierto es que Prabhupada, como argumentó aquí, que lo cierto es que los devotos, los Vaishnavas, es posible que no se encuentren ocupados en ello, en estas ceremonias. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran en un nivel más elevado. ¿Cuál es ese nivel más elevado? Es que el devoto automáticamente, a ver, vamos un poco más arriba. El devoto, por estar vinculado directamente con el Señor, cumple con el propósito, con el objetivo de los sacrificios. Esos sacrificios que se mencionan en los Vedas, por tener una claridad completa de qué es el Señor y por complacerlo directamente al Señor a través de un servicio personal, no a través de un servicio, no a través de ejecución de rituales, sino a través de un servicio personal al Señor, que el Señor resulta que es los Vedas personificados, como aquí lo leímos. Vamos al siguiente verso, verso número 12. La traducción es la siguiente. Al final del milenio, el futuro Vaisvasvatamanu, de nombre Satyavrata, habrá de ver que el Señor, en la encarnación de pez, es el refugio de todas las clases de entidades vivientes, ascendiendo hasta aquellas que se encuentran en los planetas terrenales. Debido a mi temor de la vasta agua que aparece al final del milenio, los Vedas salen de mi boca, o sea, de la boca del Señor Brahma, y el Señor disfruta de esas vastas aguas y protege los Vedas. Vamos a leer este breve comentario que acompaña este verso.
Durante un día de Brahma hay 14 manus. Y al final de cada manu ocurre una devastación que llega hasta los planetas terrenales. Y la vasta agua resulta temible incluso para Brahma. Así que al comienzo del futuro Vaivasvata Manu, esa devastación habrá de ser vista por él. Ocurrirían también muchos otros incidentes, tales como la matanza del famoso Sankashura. Esa predicción se debe a la experiencia pasada de Brahmaji, el cual sabía que en esa devastadora y temible escena los Vedas saldrían de su boca, pero el Señor en su encarnación de pez no solo salvaría a todas las entidades vivientes, es decir, a los semidioses, a los animales, a los hombres y a los grandes sabios, sino que también salvaría a los Vedas. Muy bien. Vamos a detenernos aquí un momento para señalar Bueno, primero vamos a señalar la encarnación de pez, que aquí se menciona, encarnación de pez, que la vamos a encontrar en el 8º canto. Vamos a desplazarnos allá un momento para que lo veamos. No es mucho, no es muy extensa la descripción que se va a dar acerca de él. Lo vamos a encontrar en el capítulo 24. Esta encarnación pez, el avatar pez, llamado Matsya. Aquí va a aparecer la breve historia, o va a aparecer más bien brevemente relatada la historia del rey que se encuentra con esta encarnación pez, que estamos invitados todos a leerla. Muy, muy breve, como dije, muy interesante. No deja de ser interesante y relevante, sin duda. En este mismo canto 8º, entonces, si lo notamos, el canto 8º comienza dando una descripción de qué son los manus. Y aquí se va a dar esa descripción más detallada de cómo funciona esto. Y es que resulta que los manus son un tipo también de administrador o de regentes. Y en el lapso de un día del señor Brahma, son, digamos, cada periodo de Manu dura cierto tiempo y son escogidos 14 Manus en un día de Brahma. Esta información la tenemos en el verso que leímos hoy. Estamos volviendo al verso. Durante un día de Brahma hay 14 Manus. Y estos Manus son como diferentes puestos, diferentes cargos más bien. Y cada persona, diferentes personas reciben esos cargos, el cargo de Manu. Y cuando ocurre que un Manu termina su periodo de regencia, entonces, de acuerdo como lo leímos en este verso, ocurre una devastación que llega a los planetas terrenales. Así que vemos que hay como una especie de fractal que se está repitiendo. Cada cierto tiempo viene ocurriendo esta devastación, que no llega a ser una devastación total. Entonces podríamos decir que cada día de Brahma ocurren 14 devastaciones, partiendo de este verso. Luego en otras porciones encontramos que cada noche del señor Brahma, cuando él se retira a descansar, ocurre otra devastación. Y al final de la vida del señor Brahma ocurre la devastación final, el final del universo. Pero estas otras aparentemente son destrucciones parciales del universo, en una escala menor, y destrucciones que abarcan hasta ciertos estratos, digamos, del universo. No acaban de cubrir todo el universo. Podríamos inferir, partiendo de este verso, que estas 14 devastaciones que ocurren en un día, podríamos inferir que son devastaciones menores. Prabhupada habla aquí de que cada una de ellas llegan hasta los planetas terrenales. Ok, eso es lo que tenemos en este verso. Vamos al siguiente, el número 13. El Señor primordial adoptó
luego la encarnación de la tortuga para servir de lugar de apoyo, de pivote, de la montaña Mandara, que servía de vara de batir. Los semidioses y los demonios, para extraer néctar, estaban batiendo el océano de leche con la montaña Mandara. La montaña giraba en uno y otro sentido, rascando la espalda del señor Tortuga, el cual, mientras dormía parcialmente, experimentaba una sensación de picazón. Ok, vamos al comentario. Prabhupada escribe lo siguiente. Existe un océano de leche dentro de este universo, si bien no hemos tenido experiencia de él. Incluso el científico moderno acepta que existen cientos y cientos de miles de planetas que se encuentran suspendidos por encima de nuestras cabezas, y cada uno de ellos tiene diferentes clases de condiciones climáticas. El Srimad Bhagavatam nos da mucha información que puede que no concuerde con nuestra experiencia actual, pero en lo que respecta a los sabios hindúes, el conocimiento se recibe de las escrituras védicas y las autoridades aceptan, sin vacilación alguna, que hemos de ver las cosas a través de las páginas de los auténticos libros de conocimiento. Esto se llama Shastra Chakshurvat. Shastra Chakshurvat. Así que no podemos negar la existencia de un océano de leche tal como se afirma en el Srimad Bhagavatam, a menos que, y solo hasta que, hayamos visto experimentalmente todos los planetas que se encuentran suspendidos en el espacio. Puesto que ese experimento no es posible, naturalmente tenemos que aceptar la declaración del Srimad Bhagavatam tal como es, debido a que así lo aceptan los líderes espirituales tales como Sridhar Swami, Jiva Goswami, Visvanatha Chakravarti y otros. El proceso védico consiste en seguir el paso de las grandes autoridades, y ese es el único proceso para conocer aquello que se encuentra más allá de nuestra imaginación. Voy a detenerme aquí un momento, el comentario sigue, pero voy a detenerme para señalar cómo Prabhupada está argumentando, tratando de hacer énfasis y de argumentar sobre el punto de cómo los Vedas son autorizados. Y cómo este es un tema que merecería mucho más tiempo para desarrollarlo, porque alguien podría fácilmente concluir que estos temas simplemente son mitología. Por lo tanto, lo mejor es rechazarlos, porque sería una pérdida de tiempo detenerse a leer estos libros porque son muy fantasiosos, ¿no? Pero sí la Prabhupada ha dado un argumento aquí bien interesante. Y habla del océano de leche porque la encarnación de la cual se está hablando aquí, la encarnación tortuga, tuvo que ver en un incidente en donde los semidioses y demonios estaban batiendo el océano de leche. Pero entonces, si el océano de leche existiera, a ver, si el Bhagavatam nos dice que existe un océano de leche, y yo simplemente digo que esto es mitología, Prabhupada pregunta aquí, entre líneas podríamos encontrar esta pregunta: ¿cómo sabe usted que definitivamente no existe un océano de leche? Y a menos, como Prabhupada dijo, a menos que uno haya recorrido todo el universo de arriba a abajo y de hecho haber visto que no existe tal cosa, entonces ahí tiene autoridad la persona para decir que sí, no existe tal océano de leche. Pero si la persona no ha hecho ese viaje de ir y volver por todo el universo, entonces le queda nada más que, si es honesta la persona intelectualmente, nada más le queda que, al menos en teoría, aceptar que tal vez exista un océano de leche. Y si se queda abierta esa posibilidad de que tal vez exista un océano de leche, porque si lo negara, como dije, si lo negara es una negación dogmática, porque no ha visto todo el universo completo. Y ya que quedó abierta la posibilidad de que tal vez exista, Prabhupada entonces introduce aquí la autoridad de estos grandes personajes,
Sridhar Swami, Jiva Goswami, Viswanatha Chakravarti y otros. Claro, para nosotros son personas irrelevantes, nombres irrelevantes, pero resulta que para, vamos a decirlo así, la cultura misma, la tradición misma indiana, cuando se mencionan estos grandes sabios, esos sabios tienen peso, ¿no? Porque a lo largo, obviamente, tienen peso para aquellas personas, si estamos hablando de un indiano en general que no tienen la menor idea de ningún tipo de conocimiento espiritual de su propia cultura, pues también para él posiblemente sean irrelevantes estos nombres, ¿no? Pero para un indiano en general, que tiene un poco al menos de información de los grandes sabios que han existido en su tierra, sabrá que esos grandes sabios han aceptado, muchos de ellos han aceptado la autoridad del Bhagavatam. Por lo tanto, yo al observar la autoridad que tienen estos grandes sabios del pasado, y que no son sabios de un pasado muy remoto, sino personas relativamente recientes, y ver que esas personas aceptaron la autoridad del Bhagavatam o la autoridad de los Vedas, entonces queda, podemos decir así, queda en una comparación de criterios, mi propio criterio pierde peso. Mi propia opinión de que los Vedas son mitología pierde peso frente a la opinión de estos grandes sabios que tomaron los Vedas como libros realmente de conocimiento profundo. Y si esas personas fueron grandes sabios y con inteligencia muy brillante, muy destacados, y aún así ellos aceptaron todas las afirmaciones, en este caso afirmaciones de carácter, vamos a decir, cosmológico acerca de los Vedas, quiere decir de que hay algo real en esos Vedas. Es un poco, todo eso podríamos decir en relación al argumento que Prabhupada está dando aquí, presentando a estos sabios, líderes espirituales, como Prabhupada los llamó, que ellos sí aceptaron este conocimiento que es heredado en los Vedas. Vamos a continuar leyendo el comentario para el verso. Y luego vamos a ver en qué sección del Bhagavatam podríamos encontrar la descripción de esta encarnación de tortuga. Sigo leyendo. El Señor primordial, siendo todopoderoso, puede hacer todo lo que le guste, todo lo que guste. Y por lo tanto, el hecho de que Él adopte la encarnación de una tortuga o de un pez para cumplir con un propósito en particular no es asombroso en absoluto. Por consiguiente, no debemos vacilar en absoluto en cuanto a aceptar las declaraciones de las escrituras auténticas como el Bhagavatam. La gigantesca labor de batir el océano de leche que se realizara por el esfuerzo combinado de los semidioses y los demonios requería de un gigantesco terreno de apoyo o pivote para la gigantesca colina Mandara. Así pues, para ayudar en el intento de los semidioses, el Señor primordial adoptó la encarnación de una gigantesca tortuga que nadaba por el océano de leche. Al mismo tiempo, la montaña rascó su columna vertebral, mientras él se encontraba dormido parcialmente, y así pues alivió su sensación de picazón. Como dije, me sonrío un poco porque no un lector desprevenido y cualquiera leyendo estos libros con tanta facilidad concluiría que eso es pura mitología sin sentido, ¿no? El Señor Supremo que se vuelve una tortuga porque su columna tenía picazón en su columna vertebral. Sin duda que podría resultar un desafío para un lector escéptico leer todo esto, ¿no? Vamos al Bhagavatam y aquí vamos a encontrar esta descripción. Desde aproximadamente el capítulo 5, canto octavo, puntualmente aquí en el capítulo 7, se va a describir cómo los semidioses, esta es toda una historia bastante extensa,
semidioses y demonios baten el océano de leche, que es de lo que Prabhupada está hablando. Pero en el capítulo 7 se va a describir aquí esta encarnación. Y voy a mostrarles aquí, vamos a ver si puedo abrir esta imagen. Aquí está. Voy a mostrarles aquí una imagen para captar un poco mejor de lo que se está hablando con esta montaña de batir y el océano de leche. Y es que este es uno de los métodos, aparentemente el método principal para batir la leche y sacar la mantequilla, al menos que se ha utilizado en la India. Y vemos esta vara que está aquí, que está en el centro. Funciona, es como tener una licuadora, pero manual. A diferencia de la licuadora que tiene un motor por el fondo y el motor gira con gran velocidad. En este caso aquí la energía es manual. Y lo que se hace es con estas dos sogas que están aquí, bueno, es una sola cuerda que se da unas cuantas vueltas sobre la vara, alrededor de la vara, y con ambas manos, ¿no? Adelante y atrás, se va haciendo girar esta vara. Para entonces, después con la licuadora, lo que vino a hacer es que hace ese movimiento de manera más mecánica, con un motor, ¿no? Mucho más potente. Pero entonces en ese movimiento constante, de ir y volver con esta vara, entonces se va batiendo la mantequilla, ¿no? En el tarro. Entonces lo que ocurrió aquí es que en la descripción de este pasatiempo, este incidente, a cada lado de la vara tenemos esta vara central, que es la montaña Mandara, funcionó como esta vara y fue puesta en el centro del océano entonces, pero esa montaña necesitaba en el fondo del océano, necesitaba un pivote, como se menciona aquí. Entonces la montaña fue puesta sobre la tortuga para que en el caparazón de la tortuga la montaña pudiera tener una superficie en la cual girar, porque si la ponían directamente sobre la tierra no giraba. Entonces el Señor Supremo apareció como esta tortuga gigante para entonces posicionarse sobre el fondo del océano de leche. Encima del caparazón pusieron la montaña que funcionó como esa vara que está aquí. Y aparece también una serpiente que en todo este capítulo, quien quiera leerlo va a encontrar estos detalles. Hay una serpiente muy grande que fue utilizada para enrollar la vara, enrollar la montaña y servir como cuerda de batir. Entonces a cada lado, de un lado estaban los semidioses, de otro lado los demonios, y estaban tirando en ambas direcciones, yendo y viniendo. Y así fue como lograron batir el océano. Lo que estaban buscando ahí era conseguir el néctar inmortal. Todo esto se describe en estos capítulos. Y una vez consiguen el néctar inmortal, pues ellos deciden cómo entre semidioses y demonios se ponen de acuerdo para dividírselo. Y bueno, es más o menos una descripción para que captemos un poco mejor la idea de cómo es que funcionó esto vamos a volver al verso. Aquí estamos en el verso. Prabhupada habló aquí entonces de la gigantesca labor de batir el océano de leche que se realizó por el esfuerzo combinado de semidioses y demonios. Y eso requería un gigantesco terreno de apoyo o pivote para la gigantesca colina Mandara. Como dije, esto lo encontramos en el canto octavo, capítulo 5 en adelante. Ok, eso vamos a decir hoy. Espero que tengan un bonito domingo y nos vemos mañana. Hare Krishna.